Bienvenido a su programa Me Late de UCB Televisión. Vamos con el antipanelista, vamos con el historiador del pueblo. Don Francisco me encargó que como él no podía venir al cierre, me mandó a mí. Por si acaso. ¿Qué tiene que ver don Francisco contigo, bueno? Siempre teníamos a don Francisco aquí el día antes, pero bueno. Muy bien. Vamos a tratar de hacer lo mejor posible. No, lo que pasa es que la agenda de don Francisco esta semana es obviamente copadísima. Copadísima, por lo tanto, don Francisco es como el viejo pascuero. Se trata de ir a todos los lugares, pero no puede llegar a todos los lugares. Eso mismo. Pero desde acá apoyamos a don Francisco, apoyamos a la Teletón y le decimos que el día 3 de diciembre, el día sábado, nos vamos a abrazar todos en el Nacional. No, un orgullo estar ahí hoy día ya en plena Teletón, día de Teletón. Es verdad. Vamos a hablar con el César Parra, que es el historiador del pueblo, y cuando nos planteamos hablar de Fidel Castro, tras su muerte, a los 90 años... 90 años. A los 90 años, exactamente 90 años, muere Fidel Castro, y dijimos, hablemos de Fidel Castro. No, ¿cómo vamos a hablar de Fidel Castro si ya todos los canales han hablado de Fidel Castro? ¿Claro? Vamos a hablar de el otro revolucionario que era don Che Guevara. Claro, finalmente podemos hacernos cargo de la figura de Fidel tangencialmente, Daniel, a través de la figura de Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, hablamos que, pero básicamente hablar de Che Guevara para hablar del vínculo que tuvo con Fidel Castro, el vínculo que tuvo con Salvador Allende, el vínculo y lo que quiso hacer esta revolución latinoamericana. Y si es que hay una herencia finalmente en el pensamiento a raíz de Ernesto Che Guevara. Oye, pero fíjate que me encontré con una curiosidad. Parece que la familia Guevara, por el lado, tú sabes que era Ernesto Guevara Lynch, el padre del Che, es descendiente directo, fíjate, de nuestro querido Patricio Lynch. Él es del Ejército de Chile. Tengo una fotito por ahí de don Patricio Lynch. Mira. Y efectivamente ambos, tanto el Che como Patricio Lynch, son descendientes de don Patricio Julián José Lynch, que fue el hombre más rico de Argentina en algún momento. Perfecto. Y Patricio Lynch, como te digo, en la Guerra del Pacífico, se le llamó el último virrey del Perú. El príncipe rojo le decían, de hecho. ¿Y él qué vendría siendo el Che Guevara? Mira, vendría siendo algo así como tío bisabuelo. Tío bisabuelo. Claro. O sea, sanguíneamente hay una relación. Está emparentado con nuestro país, ni más ni menos. Muy bien. Si al final todos estamos emparentados con los argentinos de alguna manera. Claro. Sí. Ahora bien, qué duda cabe que la figura del Che Guevara se ha convertido para algunos en un motivo de odio, para otros en un motivo de devoción. Pero fíjate que donde sigue siendo un punto importante de devoción es el lugar donde murió en Bolivia. Tú sabes que él muere en Bolivia en 1967, tratando de exportar lo que era el modelo de la Revolución Cubana. Se va a Bolivia porque está más tranquilo, es porque se va a estudiar, de alguna manera, hacer una revolución latinoamericana. El proyecto del Che originalmente era tratar de expandir la revolución desde Bolivia, ya que era el corazón de América, por decirlo así, a los demás países del continente. ¿Y él se va a radicar a Bolivia? ¿Vive en Bolivia? Él llega, llega escondido. De hecho, él por decirlo así, se desliga de la Revolución Cubana, va primero a África un tiempo a ayudar a la Revolución del Congo y luego se establece en Bolivia intentando formar una guerrilla. Vamos entendiendo las cosas por parte, mi querido César. Por favor. ¿Por qué se va de Cuba? Se va de Cuba porque, mira, él no era un hombre de burocracia, no era un hombre para decir ya la revolución triunfó, yo me voy a sentar en un escritorio a ser ministro de Industria. ¿Ya? No, él era un hombre que quería hacer la revolución y cuando ya sintió que tenía 37, 38 años, él dice, chuta, mis limitaciones, las limitaciones de la edad me van a impedir hacer mi proyecto. Mi proyecto es hacer una revolución a nivel latinoamericano. Y por eso se despide de Fidel. Ahí de hecho hay una pequeña pelea que vamos a... Eso te iba a decir cómo reaccionó Fidel con su partida, porque él dice ya, ok, se hizo la revolución en Cuba, voy a hacer este otro proyecto a través de Latinoamérica, ¿y qué le debe haber dicho a Fidel? Fidel se desentiende, Fidel lo deja ir, pero le dice, viejo, si tú te vas de Cuba, yo no soy responsable de tu acto fuera de Cuba. Si tú vas a hacer la revolución a Bolivia, yo no me voy a meter ahí, no voy a participar, no me puedo hacer responsable de tu acto fuera del país. Ok. Ahora bien, lamentablemente esto termina en tragedia, vamos a entrar en detalle después de eso, Daniel, pero lo que te quería mostrar es que en Valle Grande, la localidad donde murió el Che en Bolivia, sigue siendo adorado como una animita, como San Ernesto, y tenemos una nota por ahí de San Ernesto. Sobre todo las animitas que nosotros siempre hablamos contigo, animitas populares, podemos decir que animita popular es la de San Ernesto. San Ernesto Guevara. La San Ernesto Guevara, Che Guevara. Vamos con ese video, señor director. En la región de Valle Grande, donde terminó su columna guerrillera en octubre de 1967, se lo venera aún como San Ernesto de la Higuera. Un pequeño altar donde estaba Jesús, la Virgen María, pero estaba el Che al centro,
Los hermanos de Antonio acompañaron a Guevara. Para el Che era imposible visualizar una guerrilla como el núcleo sobre el cual se iba a fundar el nuevo Estado. La guerrilla para el Che era como una chispa que debía encender la conciencia del pueblo. En la región de... Ok, entonces se venera en Valle Grande, ¿no es Valle cierto? Grande, Bolivia, casi como un santo. Como San un Ernesto Guevara, un santo popular. Pero le van a pedir cosas a San Ernesto Claro, pues Guevara. en el fondo ellos dicen literalmente, Daniel, que para ellos es una fuerza que los protege y los provee a toda la gente de esa localidad. Podemos ir un poquito más atrás porque ahí dice vida y muerte del Che Guevara, cómo él es cuando niño, cuando joven, dónde empieza este espíritu y personalidad más revolucionaria. Mira, esto nace a raíz del viaje, el famoso viaje en motocicleta que él realiza por toda Latinoamérica, Daniel. ¿Ya? Él se da cuenta, fíjate que muchos de los biógrafos del Che coinciden en que el punto inicial de su cambio de ideología, porque él venía de una de las familias más acaudaladas de Argentina, es su paso por Chuquicamata, en Chile, y él queda impactado por las condiciones en que viven los mineros del cobre en aquella época, obviamente estamos hablando antes de la nacionalización, y queda tan impactado por la situación social que ve ahí, que eso iría cambiando su pensamiento hacia un pensamiento más radicalizado, más de izquierda. Ya él empieza a recorrer en moto toda Latinoamérica y empieza a vivir la realidad, a vivir el terreno. Absolutamente. De hecho, fíjate que en ese periplo él visitó Valdivia, Temuco, Los Ángeles, y ahí tenemos, mira. Hay una anécdota con Los Ángeles que me contaba fuera de cámara. Hay una anécdota con Los Ángeles. Bomberos, tenemos por ahí, señor director, si me lo puede mostrar, una nota de prensa donde se registra su paso por Temuco, que dice, bueno, básicamente que estos dos jóvenes, Ernesto Granado y Ernesto Che Guevara, están pasando justamente por Temuco. Pero ellos luego siguen a Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles, y ahí no tenían ni un peso en los bolsillos. ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se acercan a dos chiquillas lindas en la plaza, empiezan a seducirla, y resulta que las dos eran hijas del comandante del jefe de bomberos de Los Ángeles. ¿Ya? Comandante de bomberos. Y le dicen, oye papá, ¿no sería posible que dé alojamiento a estos pobres cabros en el cuartel de Los Ángeles, aunque sea una noche? ¿Ya? Y una noche duerme Ernesto Che Guevara en el cuartel de bomberos de la ciudad de Los Ángeles. Por si no lo saben, muchachos. Mira, podríamos haber sabido qué compañía, a ver en qué cuartel fue donde durmió. Por si no lo saben, muchachos, y así que Claro. tengo entendido que hay una discusión ahí entre los voluntarios si se pone o no una plaquita recordatoria evocando este suceso histórico. Mira, Che Guevara durmiendo en los bomberos de Los Ángeles en nuestro país. Claro, y como te digo, Habrá salido con la hija del comandante, ¿no? de más que sí, De más no, que si sí, de ¿ah? hecho al Che Guevara en sus primeros años se lo define como un hipersexualizado, ¿no? Ya, No, perfecto. donde ponía el ojo, ponía la bala. Ponía la bala. Claro, Mira, efectivamente. Ok. Oye, otra de las cosas por las que es conocido el Che, Daniel, a nivel mundial, Por su foto. que duda acá de la mítica Hoy foto. la mítica foto esta que se ha hecho dibujos, grabado, que uno a la feria que va, la de Santa Lucía, la feria en la playa, todo. La figura del Che es esa típica foto. De ¿La hecho, tiene? camino de mi casa hasta que dije, a ver, ¿cuántas imágenes del Che En Guevara los veo murales la calle? también, claro. Y por lo menos vi 3. Claro. De mi casa hasta acá. Es verdad. Veamos una nota porque mira, mientras te explico quién tomó la foto, el fotógrafo es Ernesto Corda. Ojo, Ernesto Corda nunca cobró derechos por esta fotografía. ¿Ya? Él decía, si me hubiesen pagado 1 centavo por cada vez que se reproduce esa foto, yo sería multimillonario. Eso es verdad. Pero él tiene toda cedió la sus razón, derechos. Es verdad. Y bueno, efectivamente esta foto se saca durante un funeral de Estado en Cuba. Había, lamentablemente, como víctima del bloqueo norteamericano, habían empezado algunos problemillas con Estados Unidos, y uno de ellos hay un hundimiento de un buque francés. Ya. Y mientras se realizan los funerales de las víctimas de este barco, se le saca esta foto con esta actitud como mirando al infinito. Tenemos una nota por ahí, señor director, la mítica foto del Che Guevara, que de hecho fue subastada en $9.000. Mira, señor. Veamos la nota. Foto del Che Guevara, que parece mirar al infinito, impresa millones de veces tanto como símbolo de la revolución y la contracultura, como para publicitar bebidas alcohólicas o pantalones vaqueros, ha sido subastada en Viena por 7.200 euros. Un original extraído del negativo que está en poder del gobierno cubano y que fue hecha en La Habana en 1960 por el fotógrafo Alberto Díaz Corda. Corda, que nunca cobró derechos por esa imagen, llegó a asegurar que si le hubieran dado 1 céntimo por cada copia reproducida, hubiera sido millonario.
una imagen plasmada en todo tipo de superficies, incluso en forma de tatuaje, como el que lleva en el brazo derecho el astro argentino Diego Armando Maradona. En el mismo lote también se ha subastado esta otra foto en la que se ve al Che fumando un puro, inmortalizado por el suizo René Berry en 1963 y que fue vendida por 4.800 euros. Según el director de la galería, esta fotografía es importante no solo por ser una de las imágenes más bonitas del Che, sino también porque es un revelado original, lo que es muy raro. No sabemos, dice, cuántos primeros revelados existen. Esta impresión data de los años... Ok, ahí estamos Esa viendo es la parte de la clave. historia de la mítica fotografía, De la donde mítica. obviamente uno la ve en murales, la ve Polera, en la feria, en todas partes. todos grabados de cobre, lo que sea, en el soporte que sea, está esa foto del Che Guevara, incluso es la primera imagen que uno se nos viene cuando uno le nombra el Che Guevara, claro. Claro, pero efectivamente los lazos con Chile siguen, Daniel. ¿En De qué? hecho, yo creo que él fue, a ver, estábamos hablando esto también fuera de cámara, el tema de la influencia del Che sobre el pensamiento de Salvador Allende. ¿Ya? Yo debo decir lo siguiente, Daniel. Yo creo que Salvador Allende era un socialdemócrata, de hecho había sido presidente del Senado, etcétera, hasta que va a visitar al Che en Cuba y le produce tanta impresión. Pepe, ¿de Salvador Allende en calidad de qué? Él va, era senador de la Ah, ya, República, en calidad estamos de hablando senador de de la la, República, claro, perfecto. estamos hablando del año 1963, 64, Ok. viaja a Cuba para conocer este proceso revolucionario. Y de hecho, bueno, el Che cuando lo recibe le dice, no me diga nada de usted, Allende, me han hablado de usted. Ah, me han dicho que usted es medio burgués, pero que quiere hacer algo en Chile, etcétera. Perfecto. Estuvieron conversando largamente y de hecho yo creo que resulta ser para Allende una influencia decisiva del Che Guevara y de ahí adopta este discurso entre republicano, demócrata, pero cuando salían los discursos revolucionario. Ya. ¿Ok? Creo que resulta y empieza a tener una posición distinta. O sea, tú me estás Salvador diciendo Allende. que Salvador Allende, el expresidente, tuvo un matiz o una tendencia, no, esta es la palabra, una influencia del Che Guevara. Absolutamente. Estaba influenciado por el Che Guevara. Absolutamente. Yo creo que habría sido muy distinto su gobierno o el fin de su gobierno si efectivamente no hubiese recogido tan íntimamente Uno puede estar, la influencia de, en la época puede de estar Ernesto Che Guevara. influenciado por Che Guevara y no por Fidel, o más o menos era lo mismo. Lo que pasa es que en realidad la figura mítica de la revolución, después de su muerte en 1967, pasa a ser Ernesto Che Guevara. Fidel Castro es el símbolo de la burocracia cubana. Ok. De la revolución en sí, sí, tienes razón, pero el gran símbolo de la revolución permanente a nivel mundial sigue siendo Ernesto Che Guevara. ¿Quieres ver la impresión que le causó a Salvador Allende? Por supuesto. Veamos un video Algo. donde Salvador Allende habla del Che Guevara. Que trajo Oye, te quiero felicitar, buen material, buen trabajo de nuestro historiador del Bueno, pueblo. después te va a golpear con otra cosa, papá, pero vamos con Bien, ese... compañero Parra. Ese... He visto un hombre más humano, más profundo, con una mirada que llegaba a uno antes que la respuesta diciendo la respuesta, con una seriedad cuando quería tocar los problemas que evidenciaba su gran capacidad, su cultura, y al mismo tiempo una ironía mordaz que desarmaba, que golpeaba, que castigaba, pero esencialmente era un hombre en el más amplio sentido de la palabra. Creo que muy pocas veces se ha visto en la historia una consecuencia similar, por lo menos en esta época contemporánea, entre un hombre que dice lo que siente y hace lo que dice. Un hombre que ha sido, como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida. Además, en el libro que a mí me regalara Guerra de Guerrillas, puso para Salvador Allende, que por otros caminos busca lo mismo, con lo cual estaba señalando que comprendía, que sabía perfectamente bien que yo discrepaba de la táctica que habitualmente ellos habían planteado, y él creía que Chile era un país que tenía otro camino, como lo hemos demostrado. Bueno, ¿cómo? Oye, qué Oye, buen material, sí, bueno. César A Parra, eso voy, muy Daniel. bueno. Entonces aquí te queda súper Pero claro ahí, algo. espérate, ahí don Salvador Allende venía llegando de Cuba. No, él hacía ya siendo presidente, recuerdo de su viaje recuerdo a de su Cuba, viaje a Cuba. pero claro, él Porque recuerda lo voy perfecto. hablando un poco como cubano. Claro, estaba... Es imposible hablar como cubano, chico, Estaba cuando hablando empieza a un poco hablar como de cubano. Ernesto Oye, Che Guevara. me gustaría repetir esto.
¿Estáis seguros? Porque tenemos mucho material. Daniel. Dale entonces, pero Bueno, está muy mira, bueno, Barra. Para el final lo Voy a ir a tu condición de San Miguelino. ¿Ya? Tú sabes que en algún momento del gobierno de Salvador Allende incluso se empieza a construir un monumento al Che Guevara en Gran Avenida, weón. A lo mejor por la familia A ver. Palestro, po. Lo más probable. Puede ser, po. Lo más no, pero estamos hablando que fue... Don Julio Palestro, lo más probable Claro. que quiso hacer eso. Pero Mario Palestro. Mario Palestro, Julio y lo era más el abuelo. probable... Don Julio era el abuelo, tío abuelo, claro. En aquellos momentos Mario Palestro, el alcalde de San Miguel, lo más probable es que de consumo con el gobierno construyan este monumento. Te traje, porque obviamente tú entenderás que este monumento después Desapareció. desapareció, pero tenemos imágenes de lo que fue el monumento que A estuvo ver. emplazado en Gran Avenida a la memoria de Yo te voy a el decir Che Guevara. Espérate, te voy a decir en qué paradero, viendo solamente la imagen, te voy a decir en qué paradero de Gran Avenida estuvo ese A ver, veamos. monumento de Che Guevara. ¿Y esto se hizo más o menos en qué año, mi querido? Estamos hablando que este es un registro fílmico de 1970 de los D-Film. A ver. Un A ver, un archivo a ver, argentino. Mira, la imagen. Toma. Ya, toma, mira, Ignacio se la jugó. Mira, claro. Hasta con conteo. Mira, primero, ¿reconoce el barrio o no? Sí. ¿Ya? Ay. ¡Ay, Entonces, mira, Ese barrio es más, no es Gran claro, Avenida. esto es espérate, po. Eso es en San Ignacio. Eso es, claro, como puedes ver, de Argentina se viene a registrar lo que es la Revolución Chilena, Ya. etcétera. Están viendo ahí como una familia pobre accede a un televisor y bueno, la imagen infaltable del Che Guevara, como casi un altar Ahí en está. esta casa. Y mira el monumento, pues. ahí está. Hubo un monumento de Ernesto Che Guevara en plena Gran Avenida. Eso es en el paradero Mira. 7 ¿Sabes o que a mí me da paradero la 8? impresión de que esto está en el llano más o menos donde Está en el llano con donde está el Dorito, monumento con etcétera? Dorito. Sí. Exactamente, ahí está el Absolutamente. mismo árbol, compadre. Eso es actualmente al frente donde fue. ¿Sabes qué? El anfiteatro San Miguel, actual Jumbo. Ahora bien, ahí está el supermercado. Mi pregunta es, ¿qué se hizo con el monumento? ¿Dónde terminó? Claro, porque es grande, mira. En la casa de Era Mario Palestro. grande, Mira, claro. es grande. Oye, era bonito el monumento. Era ¿ah? bonito el monumento, pero obviamente que, bueno, el gobierno de Pinochet no se podía permitir tener un monumento a Che Guevara en plena Gran Pero Avenida. quizás ni siquiera lo sacaron con cuidado, lo deben haber No, destrozado. seguramente debe haber terminado alguna fundición, algo así, pero este es material inédito que Oye, te qué demuestra bueno. que hubo un monumento de Ernesto Che Mira, Guevara. tengo dos en lugares la donde calle. puede haber sido ese monumento. Uno es en el bandejón de Gran Avenida frente a la municipalidad, es decir, en el paradero número 6. Claro. Ajá. O otro puede ser, fíjate, en un bandejón, o sea, en el bandejón de Gran Avenida, que hay un sitio medio pelado ahí, que también puede haber estado frente al hospital, a la entrada del hospital Barros Luco. También, sí, puede ser. efectivamente. Mira, Daniel. Yo, si no, en el bandejón central, en el paradero 8, frente a la calle Salesiano. Trata de... ¿Ah? Frente al Barros Luco. Mira, ¿qué si es? conocís viejos todavía en San Miguel, trata de averiguar. Po. Voy a averiguar. Eso. A mi amigo de San Miguel, comuna muy querida por mí, por favor trátenme de decir. Ah, y comuna que en algún minuto voy a ser alcalde. ¿ah? Eso. Ahí vaya a restituir el monumento al Che. Sí. Primera media. Oye, ahora bien, no quiero que esto parezca, Daniel, una apología a la figura del Che Guevara. Obviamente que el hombre tiene sus luces y sus sombras. Y uno de los grandes dilemas que se ha planteado es, este hombre, por un lado, representa los valores de la revolución permanente, de la rebeldía. ¿Ya? ¿Ok? Un hombre de mucha voluntad, un hombre muy humilde. De hecho, durante su periodo en Cuba, fíjate que siendo ministro, le decía a su esposa, mijita, usted no ocupe los autos oficiales, usted sea en micro. Yo voy en micro para la casa. Aquí nadie se aprovecha de nadie. Era muy conocido pero por su austero, austeridad. eso, es un gallo austero entonces. Era muy austero. Después de haber tenido familia muy pudiente en Argentina. Claro, obviamente. Pero él, como te digo, defendió su ideal, era Oye, el hombre moral. El hombre moral. Me queda poquito tiempo, pero quiero ir más al... vamos a la farándula de Che Guevara. Vamos a la farándula. Cuéntame, casado, separado, cuántas veces casado, cuántos hijos, qué pasa con los hijos actualmente, su familia, su descendencia, eso también enterémonos. Mira, tenemos una fotito ahí de los grupos familiares del Che Guevara. Mira, ahí tenemos su patrimonio más famoso, que es con Aleida March, que es Ya. una cubana que conoce durante el proceso de la revolución, y con ella tiene ni más ni menos que 4 hijos, Ya. entre ellos Ernesto Guevara Jr., pero también tiene una hija anterior, producto de su primer matrimonio, esa justamente, con una relación con Hilda Gadea, que era una ¿Y los caballeros que peruana, están en la aprista. foto quiénes son? ¿Perdón? ¿Los caballeros de la foto quiénes son?
Ahí está Hilda Gadea, Ernesto Che Guevara sin barba, Ah, él es... y es el primer y su primera hija, Hilda Beatriz Guevara Gadea. El Che Que, Guevara ojo, sin barba y sin boina. no ha participado en política Hilda Gadea Guevara. A diferencia de los 4 hijos de con Aleida, ¿Ya? que hasta el día de hoy participan en política ¿Y ellos activa están en en Cuba. Cuba? Claro. Perfecto. Conozcamos. Pero además ¿De hay nacido un como hijo ahí? ilegítimo. Han nacido como ahijados de Fidel. Claro, no, por supuesto Claro. que hasta el día de hoy gozan de una buena situación dentro de lo que es la Pero isla. por su ¿siguieron con el condición de mismo hijos. pensamiento de su padre? Siguieron con el mismo pensamiento de su padre, a diferencia de Fidel, que tiene hijos que son disidentes. Ya. Eso es un tema interesante a tratar después algún otro día. Pero el tema es el siguiente, también tiene un hijo fuera del matrimonio. ¿Ya? Y ese sí salió medio chúcaro. A ver. De hecho, tiene el nombre de... nunca ha sido reconocido, vive en la isla, nunca ha sido reconocido, se llama Omar Pérez. ¿Ya? Y él tiene palabras muy duras para la revolución. Lamentablemente no encontré nada subtitulado, pero te vas a dar cuenta de inmediato al escuchar sus palabras, la dureza que él tiene contra la revolución. Sus palabras son bastante duras para con Cuba, con la Cuba de Fidel. Is it alive? Is there The revolution? Yeah, The It's a revolution has revolution? been dead for years, for decades. for decades? Oh yeah, sure. Yeah. Yeah, everybody knows that. A revolution, for its own nature, must be a very brief moment of human existence. I remember when we were at school, every year we have to say, this is the year of industrialization. This is the year for agriculture. This is the year of whatever. And then, slowly, slowly it became. Bueno, como te decía entonces, ese es, y dice, cuando le pregunta al periodista, ¿qué revolución me Sí, dices claro. tú? No, la revolución son momentos, pero aquí lo que se ve es una burocracia donde se sufre día a ¿Y día. entre los hermanos hay algún tipo de comunicación? Por ejemplo, la hija anterior, los 4, más este hijo que acabamos de ver. Siguió, mira, Omar Pérez está totalmente aislado, Ya. pero aquí los hijos oficiales son los hijos que tuvo con Aleida March. Ya, perfecto. Ellos son como los hijos oficiales, los que viajan a Argentina, los que viajan por el mundo difundiendo el mensaje de su padre. Ahora bien, tú me hiciste Para una cerrar. pregunta, para ir cerrando, Daniel, tú me No, hiciste una para pregunta cerrar. clave. ¿Cuál era la revolución entre Fidel y el Che? Es distinto ir cerrando que cerrar. Sí, claro. para Es que cerrar. Urquiza ya me está haciendo señas que Creo está que listo. Urquiza está veamos enojado. un video que es cuando Fidel le cierra las puertas al retorno a Cuba al Che. Lo deja abandonado a su suerte, porque Fidel, el Che le manda una carta diciendo, viejo, yo me voy a ir a Bolivia a hacer la revolución. Pero no era una carta para ser leída en público. Si tú lees la carta en público, le estás negando la posibilidad de volver. A ver. ¿Por qué? Porque ya se había vuelto el Che en una molestia para esta revolución que se quería entronizar. Vamos con ese video de Fidel, literalmente despidiendo al Che. Porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con ¿Te suficiente... das cuenta acá lo que es pasa, el Fidel- mensaje sutil? No, pero lo que pasa es que Fidel lee la carta en público Y del Che. es como una funa Y pública. es una funa pública y como que Claro. le quita el piso. Es como lo que actualmente uno lo podría ver a través del Twitter. Absolutamente, o sea, está con eso, al leer esa carta que era privada, le está negando toda la posibilidad de un futuro retorno a Cuba. O sea, si le va mal en Bolivia, Claro. lo siento, no puedes volver a Cuba porque volvería como un cobarde. Oye, ahora hay que sí decir que, por ejemplo, las palabras de Che Guevara en esta carta que lee Fidel, cómo hablaba el presidente Allende, tienen bonita oratoria, tienen bonitas palabras. ¿Te fijaste cómo hablaba el presidente O Allende? sea, mira, ahí hay una crisis, a ver, ¿cómo decirlo? Hay una crisis respecto a la forma en que los políticos hablan, güey. Oye, pero mira cómo hablaba. Me encantaría repetir las imágenes del presidente Allende. Sí, hablando. Veamos de nuevo. Lo podemos ver. Pero ¿qué? Pasemos Al final. un segundo. ¿Sabes que tiramos un ovni menos?
de Fuenzalía tiramos un ovni menos, pero me gustaría ver al presidente Allende porque es que ¿sabéis qué quiero rescatar? sí. Al político antiguo. A esa generación a la de políticos. generación de Te políticos. entiendo. ¿Me entendí o no? Sí, absolutamente. De A ver. bonito discurso. Mire. Y además que a Jimena Ferrer se compañero, están cayendo las lágrimas. mire. ya. más profundo, con una mirada que llegaba uno antes que la respuesta diciendo la respuesta, con una seriedad cuando quería tocar los problemas que evidenciaba su gran capacidad, su cultura, y al mismo tiempo una ironía mordaz que desarmaba, que golpeaba, que castigaba, pero esencialmente era un hombre en el más amplio sentido de la palabra. Creo que muy pocas veces se ha visto en la historia una consecuencia similar, por lo menos en esta época contemporánea, entre un hombre que dice lo que siente y hace lo que dice. Un hombre que ha sido, como fue el comandante Guevara, tan consecuente con sus ideas y con su propia vida. Además, en el libro que a mí me regalara Guerra de Guerrillas, puso para Salvador Allende, que por otros caminos busca lo mismo, con lo cual estaba señalando que comprendía, que sabía perfectamente bien que yo discrepaba de la táctica que habitualmente ellos habían planteado y que creía que Chile era un país que tenía otro camino, como lo hemos demostrado. Oye, impresionante, mira, Sí. usted puede estar de acuerdo, puede estar de acuerdo o no de acuerdo con los pensamientos del presidente Allende, con todo lo que ha pasado en la historia de nuestro país, un montón de cosas. Pero más allá de todo lo que pasó, yo diría, voy a rescatar ese político antiguo en la voz de don sea, Salvador de Allende. hecho, Mira, tú pones a Jorge la Alessandri, calidad de político. Tú pones a Radomiro Tomic, tú pones a Eduardo Frei Montalva y vas a encontrar el mismo peso específico Ese. en el habla, Eso es un peso en la específico idea. de cómo se fluye una palabra, un Claro. pensamiento. Muy bien. Ahora, Nuestra productora está feliz. ¿Eh? veis puros pinganillas nomás tratando de ser Después de candidato. todo eso, señores. No, pero de verdad, se nota el peso específico de un político, Ahora- que lo hemos perdido. Sí, y por eso la es gente está desencantada del pueblo, del político. Amigos míos. Ya. Ya se abrirán las grandes alamedas. Compañero huevo, Muchas ya, está gracias. bien. No, nada de compañero. No, si sí yo soy sé, de te RN, entiendo. Oye, nada de compañero acá cuando soy de red. Sí, tengo respeto al político tradicional. Mire, oiga, qué pero bonito. suena lo que bien, dijo él. compañero huevo. Eso es muy bueno lo que acabas de decir, ¿verdad? ¿Qué? Eso que tú eres de René, que no hay que compañero. Y No. más, pero estabas diciendo que. Por supuesto, yo valoro al político antiguo y eso es valoro muy la historia de mi país y valoro a don Salvador Allende. Yo soy de RN, no tengo por qué negarlo. Oye, ¿por pero qué sí no valoro hacemos- al político antiguo. Muy bien. Podríamos hacer un especial de oratoria antigua de los políticos chilenos. Ya, hagámoslo. Ya, listo. ¿Va? Hagámoslo. Ya. Muchas gracias. La Jimena te va a decir al tiro que sí. Chao, Marita, muchas gracias. Ya, compadre, que esté Buen bien. trabajo, Parra. Bien, Parra. Felicitaciones. Sí. Sí, Bien, aplauso. Parra. Aplausos. Se nota un trabajo de calidad, un trabajo de investigación. Espérate, no. Ya, todo bajo. No. Jamás, Espérate, ahí va de nuevo. jamás había estado tan bien Parra. Claro. Y se excusa ya. ¿Sabes qué? Vamos a contradicción. ¿Te